Entre cruzamientos. Porque el arte se escucha, se siente, se prueba, se respira. Entre cruzamientos. Un diálogo entre usted y la cultura. En este Día de los Santos Inocentes, de bromas y engaños a las ingenuas palomitas, aquí estamos muy en serio para invitarlos a una conversación con tres investigadoras universitarias que han dedicado tiempo y esfuerzo a hurgar en periodos de la historia nacional y cuyos resultados desgranan en letras que integran una colección editada por la UNAM dentro de su programa UNAM México 500. El momento histórico que se conmemora en este 2021, que se ha conmemorado a lo largo de este año, estuvo protagonizado por hombres y mujeres, algunos ya sabemos ampliamente mencionados, pero otros a la sombra de quienes por distintas razones son revisitados constantemente. Y justamente el papel de las mujeres, tanto de las conocidas como de otras que han permanecido al margen de los relatos, se centrará este programa que deseamos sea de interés para todos ustedes, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jesús Alejo Santiago y le da la bienvenida a esta edición de Entre Cruzamientos. El papel de las mujeres en todos estos procesos se analiza en la colección editorial 1521, Un atado de vidas, con 15 volúmenes iniciales, 9 de ellos escritos por mujeres, y en los que se aborda la vida de personas como Malitzin, Catalina Suárez o Juana de Zúñiga, primera y segunda esposa de Hernán Cortés, respectivamente, las princesas tlaxcaltecas o Isabel Moctezuma. Un entramado de vidas, algunas en el olvido, otras en el escaparate constante, a veces en el estigma, o la historia que se ha construido en momentos y por gobiernos distintos. Este conjunto de libros pertenece a la serie de material de lectura que desde su origen en 1977 a la fecha ha producido 350 títulos, y en estos volúmenes las autoras abordan la participación femenina en el episodio de la conquista, y en 7 de ellos se analiza a las mujeres. Y para conversar acerca de estos volúmenes le damos la bienvenida a Yasnaya Aguilar, autora de 3 veces, en clave Malintzin, nueva aproximación a su figura. Ella es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista Ayub Mijem. También saludamos a Margarita Kosich Bielman, autora de Princesas Tlaxcaltecas, su palabra y su guerra, arqueóloga guatemalteca que coordina el Seminario Reconstrucción Histórica Digital del Lienzo de Tlaxcala, así como a Marta Atzin Baena Pérez, autora de Juana y Castilla, entre dos dinastías. Ella es candidata a doctora en Historia por la UNAM, docente de la asignatura Historia de la Cultura, en la licenciatura en Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos para hablar acerca de estos libros, 1521, Un atado de vidas, como se llama toda esta colección. Muchas gracias por estar con nosotros y comenzaríamos en este proceso de entrevista, de reflexión sobre el papel de las mujeres. Quizá primero una reflexión sobre hasta de qué manera se ha abordado a la mujer a lo largo de la historia, ya no digamos a partir de estos textos que ustedes nos presentan. Margarita, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo se ha abordado el papel de la mujer a lo largo de la historia? Bueno, hola Jesús, es un gusto escucharte de nuevo después de una entrevista que tuvimos antes sobre otro tema y bueno, otro tema que también es sobre la conquista y donde también aparece una de las personajes que trabaja. Pero sobre tu pregunta, pues en el siglo XVI yo creo que las fuentes fueron escritas, las alfabéticas al menos, fueron escritas por hombres que querían dejar clara su valentía y querían las preseas de todas estas conquistas. Entonces dejan de lado totalmente a estas grandes personajes de la historia que son las mujeres, tanto las indígenas como las españolas. Y eso lo vemos también en los documentos y en los textos que se escribieron a partir del siglo XVI, que relataban esta parte de la conquista
y todo lo que se estaba viviendo en Mesoamérica. Eso no lo vemos en las fuentes pictográficas. En las fuentes pictográficas vemos muchísima presencia de mujeres, vemos a mujeres haciendo otros roles, y eso es algo que hay que retomar y platicar, la diferencia entre las fuentes alfabéticas y las pictográficas. Y luego yo creo que también ahí Yasnaya, que ha trabajado el papel de Malintzin y toda esta reinterpretación que se hizo de ella a raíz del siglo XIX, y cómo se manipula el personaje de Malintzin para hacerla ver como una traidora, y más bien como un reflejo del imaginario de lo que querían que fueran las mujeres en ese momento. Y lastimosamente ese perfil que se creó de Malintzin es el que se ha arrastrado para todas las mujeres indígenas hasta ahora. ¿Qué piensas al respecto, Yasnaya? Pues justamente retomando lo que dice Margarita, eso es una interpretación y de relectura, ¿no? Y de un poco de con qué lentes se leen esos hechos. Y los lentes que nos han puesto ahorita, que se nos han pegado, ya como pupilentes, son los de la historia nacional. Entonces, en esa historia nacional, que ha sido mayormente pues una narrativa patriarcal, pues tenemos varios problemas, ¿no? Y una es que las mujeres se les pone en unas categorías o en unas interpretaciones que son totalmente patriarcales y que va a afectar, ya sea que se les borre o ya sea que si tienen un papel que es imborrable por su relevancia, sea reinterpretado. En el caso de Malintzin como una traidora, y en el caso de otras mujeres de las que escribe maravillosamente Margarita, pues de ni siquiera nombrarlas en muchas ocasiones, ¿no? Eso ha sido un problema, ¿no? La manera de abordar a los personajes, ya no, incluso ya ni siquiera la manera de abordarlos, sino la manera de recuperarlos, que se extravían en estas formas de contar la historia con mayúscula. Sí, así es, y es interesante porque, bueno, esta, como bien dice tanto Yasnaya como Margarita, ¿no? La cuestión de la historia nacional no solamente es un reflejo de México, sino que también en la misma España se vivió eso, ¿no? En la época franquista, que utilizaron también bueno, más bien, ¿cómo decirlo? Valorizaron mucho el concepto de Juana la Loca, ¿no? Y fue un concepto que para esta sociedad, bueno, fue muy, bueno, la explotaron de manera muy peculiar, ¿no? Tanto en obras de teatro como en otros literatos, etcétera, ¿no? Y que sí es algo que ha hecho un poco de daño, ¿no? A cómo acercarnos a estos personajes, ¿no? De la historia, ¿no? Este acercamiento que incluso ha producido muchas maneras distintas de reconocer estas marginaciones en las que se da, esta manera que viven en plena rebeldía, además la participación femenina. ¿Cómo han visto, antes de entrar de lleno a los personajes que ustedes nos cuentan, cómo han visto la recuperación de la historia en este 2021? Yasnaya. Creo que tenemos un poco de problemas con Yasnaya. Atzin, ¿cómo has visto esta recuperación en este 2021? ¿Qué piensas? Pues creo que es interesante porque creo que tiene que ver también con la época en la que estamos escribiendo, ¿no? En la que hemos escrito estos textos, porque creo que a mí, por ejemplo, en lo personal, algo que me impactó, ¿no? Para poder hacerme las preguntas y poder llegar de otra forma a Juana, ¿no? A la reina Juana de Castilla, primera de Castilla, pues fue a partir también de las inquietudes de mis estudiantes, ¿no? De la licenciatura, ¿no? Sus propias preguntas, sus inquietudes, incluso sus exigencias, ¿no? También a la academia, ¿no? A cómo se están formando. Y creo que eso es muy importante, pues como docentes, como académicas, ¿no? Pues también regresar como este diálogo, ¿no? Con las y con los estudiantes. Y creo que eso también en este 2021 pues es algo que ha marcado, ¿no? A partir también de estas perspectivas feministas y de nuevas investigaciones
que se enfoca no solamente en fragmentar esta historia, sino en recuperar, ¿no?, toda una historia con diversos personajes, diversas personajes, ¿no?, que están ahí presentes. Creo que esto fue lo que he visto, ¿no?, por lo menos para el caso que he estudiado, y creo que también eso podemos compartir, ¿no?, con otras, bueno, con otras personas que también han escrito en Atado de Vidas, ¿no? Margarita, incluso tú has estado muy activa, bueno, como todos los historiadores y todas las historiadoras a lo largo de 2021, pero también con esta perspectiva un tanto crítica, por supuesto, de la manera de construir y de describir este pasado de nuestro país, ¿no? ¿Cómo has visto que se ha analizado, reflexionado al respecto en este 2021? Bueno, yo para comenzar estoy feliz de vivir en este año, en esta conmemoración, de poderla vivir, porque esta conmemoración nos ha servido a todas y todos los académicos y todo el público en general a cuestionarnos sobre lo que se nos enseñó por siglos, de qué fue la conquista, así con mayúsculas, además. Y también cuestionarnos que no es solo la conquista, que hay muchísimas conquistas, que no todo termina ni todo empieza el 13 de agosto de 1521, que las conquistas mesoamericanas y españolas son un reflejo de lo que se venía viviendo, y pues ahí todas estas dudas que teníamos, yo creo que nos juntamos varios historiadores e historiadores y dijimos, bueno, aquí hay algo mal, y en esa parte de lo mal es nosotros cómo estamos trasladando la información y las investigaciones que hacemos. De ahí vienen todas estas ideas de la historia pública, hacer esta historia pública y acercarnos a otros públicos, dar estas entrevistas, por supuesto, publicar los libros, pero no solo quedarnos en la publicación de artículos académicos, sino hacer fuentes y puentes alternativos, trabajar con otra gente y hablar sobre estas cosas que a nosotras en particular como mujeres también nos hace cuestionarnos lo que se nos ha enseñado como mujeres en la historia. Y parte de todo eso, que yo agradezco a Gibran, que fue el editor uno de los editores de esta colección, que nos invita, así como tú dijiste, a 9 mujeres a escribir de esta colección, que son historias de por lo menos 7 mujeres, pero ya eso es un balance súper importante en una colección que se haga, que estamos acostumbrados a leer solo sobre hombres. Porque en mi carrera he vivido leyendo biografías de grandes capitanes, y ya no estoy dispuesta a seguir escribiendo sobre esos grandes capitanes. Eso es algo que tenemos que empezar a escribir sobre todas estas voces que se han silenciado por muchísimo tiempo y darles el lugar que se merecen y contextualizar, así como lo hace Yasnaya y Yatsin en sus libros, contextualizar cómo se vivía en ese momento y no seguir trasladando al siglo XXI literalmente como se vivía o como se entendía en el siglo XVI, sino entender todo lo que ha pasado teóricamente, todas las reflexiones que hemos llegado. Y eso es algo que hace muy bien esta colección, y además son textos muy cortos, pero muy fuertes. Así que gracias por vivir en esta época, mis papás. Eso sin duda, además, lo han vivido en carne propia muchas de las comunidades originarias, porque se ha querido contar la historia desde una mirada occidental, desde esa perspectiva, se podría decir incluso con una visión blanca de la historia, ¿no? Cuando es fundamental acercarse al otro lado. Incluso en tu trabajo, Margarita, cuando se acercan a los tlaxcaltecas también, es mirar la historia con otra perspectiva, porque siempre se le ha visto como los villanos netamente de nuestra historia, cuando hay asuntos mucho más complejos alrededor. Yasna, ya no sé si tengas la oportunidad de escucharnos en estos momentos, autora de, como decía 3 veces, Enclave Malintzin, 9 aproximación a su figura, tal cual es el título, no es nueva, perdón, es 9 aproximación a su figura. En este sentido, Yanaya, al final es un acercamiento que tenemos que se tiene que promover desde diferentes perspectivas, pero que a través de este atado
se ha logrado tener una mirada distinta. No sé, ¿qué piensas al respecto, Yasnaya? Sí, como ha dicho Margarita, es un muy buen contexto para poner en discusión todos estos presupuestos, ver que no existe la historia con mayúscula, que esta historia no existe solo en una lengua, sino en múltiples lenguas, en múltiples visiones. Y este Estado de Vidas me parece que forma parte, ¿no?, de este esfuerzo por no es sustituir unas verdades por otras, no se trata de sustituir una historia en mayúsculas por otra, sino un concierto de muchas voces. Y creo que eso es el Atado de Vidas, un esfuerzo de la UNAM por acercar en este formato de material de lectura, además, son breves y variados, accesibles, para que diferentes personas puedan escuchar diferentes versiones, que esa multiplicidad es la que conjura lo que esta escritora de África, Chimamanda Ngozi, ha dicho de peligro de una sola historia. Bueno, Yasnaya, tú has reflexionado mucho al respecto, has valorado también el papel que tienen las comunidades indígenas dentro de estas maneras de acercarse a la historia, porque incluso entre comunidad y comunidad son diferentes formas, no podemos hablar de una mirada única en los pueblos originarios. Así es una categoría política, pero dentro hay una variación impresionante. Tenemos pues las realidades, por ejemplo, de los pueblos humanos en Baja California van a ser muy contrastantes y les va a apelar esto que pasó hace 500 años de manera muy distinta a quienes, por ejemplo, estamos dentro del área conocida históricamente como Mesoamérica. Entonces sí, no puede ser ni siquiera una sola respuesta ni contraponer la visión de los pueblos con la de la historia nacionalista, sino no es una oposición binaria, sino una oposición múltiple. Pues estamos platicando en esta edición de Entrecruzamientos con Yasnaya Aguilar, Marta Atzin Baena y Margarita Kosich acerca de esta colección editorial Un Atado de Vidas. No se vaya, quédese con nosotros que seguiremos ahora hablando de cada uno de los títulos en particular, que sin duda se llevará una gran sorpresa con estas miradas y la importancia de estos personajes que han sido, como se ha dicho a lo largo de estos minutos, un tanto olvidadas por la historia. Seguimos aquí en Entrecruzamientos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta edición de Entrecruzamientos, hablando de esta colección editorial publicada por la UNAM, 1521, Un Atado de Vidas. Seguimos agradeciendo que se encuentre con nosotros Yasnaya Aguilar, autora del volumen 3 veces en clave Malintzin, 9 aproximación a su figura. Además, saludamos a Margarita Kosich, autora de Princesas Tlaxcaltecas, Su Palabra y Su Guerra. También saludamos y agradecemos que continúe con nosotros Marta Atzin Baena, autora de Juana y Castilla, Entre dos dinastías. Sigamos hablando de estos personajes. ¿Cómo se acercaron a ellos, Margarita? ¿Son biografías? ¿Cómo fue el proceso de acercamiento? Y sobre todo, si les plantearon como una línea para toda la colección editorial. Sí, de hecho sí, porque a mí cuando me llamó Gibran, me llamó para que era la biografía de Pedro de Alvarado. Y solo, yo creo que solo porque Gibran ya lo conozco y es mi amigo, le dije, yo no voy a escribir sobre Pedro de Alvarado, no estoy dispuesta a hacerlo bajo ninguna petición de nadie, pero a él se lo podía decir muy sinceramente. No iba a escribir sobre Pedro de Alvarado porque no es un personaje de mi interés, aunque he puesto que reconozco todo lo que hizo, todas las cosas buenas y malas, más malas que buenas, y
Reconozco su importancia en la historia y por eso mismo hay que cuestionarse a este personaje, pero también hay que hablar de las mujeres, en este caso de una de sus esposas, la esposa tlaxcalteca, cuyo nombre era Tecuelhuetzin en náhuatl y que a mí me gusta llamarla así para nombrar a esta mujer con su nombre original en náhuatl, que después de ser bautizada le pusieron Luisa y la conocemos como Luisa Xicoténcat o María Luisa Xicoténcat. Entonces a mí Gibran me llama y me dice que estamos haciendo esta serie de biografías y quiero que escriba sobre Pedro Alvarado. Le digo no, pero puedo escribir sobre su esposa, Tecuelhuetzin, y a través de ella, en 2 líneas, escribir algo sobre Pedro de Alvarado, porque ya hay mucho dicho por él y hay muy poco escrito sobre Tecuelhuetzin. Y además le dije, me gustaría a través de Tecuelhuetzin hablar de sus hermanas y sus primas y todo este poder que tenían las mujeres tlaxcaltecas, y también hablar un poco, al final del librito hablo un poco de las otras mujeres, no solo las mujeres de la nobleza, porque también como que tenemos muchas ideas de lo que debemos decir, y también tiene que ver porque los documentos del siglo XVI nos hablan normalmente de las mujeres de la nobleza. Pero es muy importante rescatar también los nombres cuando se puede, o las figuras de estas mujeres que no son de la nobleza, pero que son sumamente importantes para el desarrollo de todas las áreas. En tu caso, Atzin, ¿cómo fue este proceso ya de escritura, de investigación del personaje, de los personajes? Sí, gracias. Pues sí, también fue interesante porque en realidad Juana I de Castilla es como de alguna forma, pues bueno, el personaje que podría ser principal, pero en realidad lo que interesaba, ¿no?, era conocer como el contexto general de las mujeres en aquella época, ¿no?, de su participación política, ¿no?, en las monarquías, bueno, en la monarquía hispánica, en este caso, ¿no?, y bueno, ver un poco cómo cambió, por qué a su mamá, ¿no?, a Isabel la Católica, ¿no?, de alguna forma era la reina más importante, bueno, de toda la historia del siglo XVI, y cómo a Juana, ¿no?, de alguna forma la llamaban la loca, ¿no?, ¿qué cambió ahí, no? Eso era un poco la pregunta que yo me hacía, ¿no? Y contextualizar a partir de la percepción jurídica, ¿no?, sobre las mujeres, sobre la desigualdad, ¿no?, que había entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, ahí eso pues me ayudó, ¿no?, para ir contextualizando qué cambió ahí entre Isabel y Juana, ¿no? Y creo que, bueno, también algo importante, como un poco como lo que ha dicho Margarita, ¿no? En realidad, a mí también me interesaba explicar que no era una historia excepcional la de Juana de Castilla, ¿no? Que si bien era un problema de la época, ¿no?, y que muchas mujeres pues pasaban por ese mismo contexto, ¿no? Y no solamente, como bien dice Margarita, no solamente las reinas, no solamente las nobles, sino también otras mujeres, ¿no? Las españolas pobres, las propias indígenas, ¿no?, de aquella época, ¿no? Y es algo que pues a mí me hizo reflexionar sobre esta época, ¿no? Muchas gracias. Yasnaya, entre Tecuetzin y Juana de Castilla, ¿podríamos ubicar a Malintzin como este puente o seguimos leyendo de nueva cuenta mala a este personaje? Yo creo que siempre esta imagen del puente se aplica a algo que esta historiadora Yana Yanakakis ha llamado el arte de estar en medio, ¿no? Siempre es una posición difícil durante toda la historia, ¿no? La historia de los escribanos, de las escribanas, de todas esas personas que habitamos 2 mundos o más mundos, que de algún modo nos hacen como un poco desconfiables para ambos, ¿no? Porque no pueden mediar, o sea, al mediar esos puentes,
tienen contacto con ambos, entonces no son totalmente confiables para ambos lados. Y es una posición compleja, pero también de mucha riqueza, ¿no? Y que permite vislumbrar o ver cómo funcionan los mundos y los sistemas. Y yo creo que en ese sentido Malintzin es un paradigma, pues, ¿no? De poder decodificar no solo las lenguas, sino como Federico Navarrete lo ha dicho, ¿no? La compleja cadena de interpretación y los mundos, los significados, los sistemas de cortesía, etcétera, ¿no? Y creo que mucho del trabajo que hacemos todavía los intérpretes en los sistemas de salud y los sistemas de justicia en la actualidad me recuerdan mucho esa situación, ¿no? Pero su caso es un caso extraordinario y extremo. Es un personaje complejo como tal, eso yo creo que se puede sí decir desde un principio, ¿no, Yasnaya? Sí. Tiene varios retos, ¿no? Yo trato de escribir como diferenciar Malinche de Malintzin, y Malinche como la idea creada por el Estado, por la narrativa oficial, y Malintzin acercarse lo más posible a esa mujer tiene varios retos. Uno, demasiadas capas de interpretación, ¿no? La que más pesa, la de la historia oficial, pero también desde, por ejemplo, las feministas chicanas, las feministas a la primera mitad o en el siglo XX que hicieron una reinterpretación, pero también que hay pocas fuentes, o sea, no tenemos demasiadas fuentes escritas y tenemos que abrevar de otras, pues sí, otros signos que nos apunten hacia ella, ¿no? Y entonces un poco el contexto. Y por eso es difícil de aprender siempre. Pero ya el hecho de que haya pocas, no tantas fuentes, ya para alguien que fue tan importante, ya dice mucho del asunto patriarcal de la construcción de la historia, ¿no? Y eso es lo que quería preguntarles, Margarita. ¿Es un asunto meramente de cultura machista este olvido? ¿Qué es lo que ha habido detrás de esta ausencia de personajes femeninos en nuestra historia? Me refiero a los libros, a las investigaciones, ¿no? Bueno, yo creo que, y como soy extranjera no puedo criticar al Estado mexicano, pero voy a criticar al Estado guatemalteco, que ustedes dirán si es lo mismo, quedan ustedes, pero en Guatemala pasa muy similar. La academia está dirigida por esta visión, por un mundo patriarcal, como ya dijeron Atzin y Yasnaya. Bueno, a mí me dieron clase una mujer entre 10, 15 hombres, y eso es un reflejo también de todo lo que está cambiando. Cuando uno va a un aula en esta época, ve muchas más mujeres que hombres. Y por eso también es que las preguntas que nos estamos haciendo nosotros, que estamos ahora del otro lado, son diferentes. Ya no es lo que se nos enseñó. Y eso está cambiando. Y al principio de la entrevista estábamos platicando, les estaba contando que yo estaba leyendo unas biografías sobre estas mujeres tlaxcaltecas, escritas por mujeres en los 70s, y es totalmente la misma visión patriarcal. No es una crítica a estas mujeres, porque todas somos pues mujeres, hombres de nuestra época. Entonces nosotros ahora ya estamos haciéndonos otras preguntas y estamos cuestionando también a estos grandes estados-nación que nos han enseñado a cómo se hacen las preguntas. Entonces, regresar a las mismas fuentes, pero con otras preguntas, es yo creo que una de la metodología que utilizamos casi todos y todas las autoras de esta colección de Atado de Vidas. Y que si el público lector lee las 15 biografías se va a dar cuenta cómo están entrelazadas o entrecruzadas, como el nombre del programa de que estamos ahora, todas estas historias. Y un ejercicio que a mí, que cuando leí las biografías me gustó mucho hacer, fue releer mi libro, mi texto, el número 6, y leer el número 7, que es de Xicoténcat, que es el hermano de Tecuelhuetzin.
y ver que es exactamente la misma historia, pero contada desde los ojos del autor, que es un hombre, hablando de un hombre guerrero, y cómo era yo como mujer leyendo la misma parte de la historia desde la historia de las mujeres. A mí me dio mucha risa, en otra época quizá me hubiera dado mucha cólera, pero en ese momento ya me dio mucha risa mejor y dije, pues sí, este es el mejor ejemplo que tenemos de todas las cosas que están cambiando. Pero cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que encontraste? No. Esa comparación resulta interesante, ¿no? No, pues así como yo en mi cabeza, desde que escribí el texto, le di 2 líneas a Pedro de Alvarado, pues el autor del número 7 de Xicoténcatl le dio 2 líneas, y seguramente no fue a propósito, pero le dio 2 líneas a las mujeres tlaxcaltecas. Y entonces le quitó todo el poder, por supuesto. El objetivo de su libro era hablar de Xicoténcatl, el hijo, que está súper bien hecha, es un excelente historiador, pero es curioso poder leer las 2 biografías al mismo tiempo y ver la importancia que cada quien le dio a sus personajes, porque por supuesto no existe, yo siempre estoy cuestionando esta idea de la verdad y de como el título del gran texto de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista, y que todos a leer, todas y todos a leer ese título de historia verdadera, decimos, no, pues sí, esta es la historia verdadera. Y no caben todas estas voces de las que nos está hablando Yasnaya y que ha hablado Federico por muchísimo tiempo. Y eso es algo también que hay que aplaudirle a la colección, que no son solo historias que vienen desde Tenochtitlan, que eso es también normalmente lo que se nos enseña sobre la conquista, sino también hay historias de gente de Azcapotzalco, de Xochimilco, aparte de todas las voces españolas, pero también están gente de Olutla, como Malintzin, y gente de Tlaxcala, como las princesas tlaxcaltecas y Xicoténcatl. Entonces es una colección muy valiosa, sumamente valiosa, que hay que leer los 15 y cuestionarse. Y por supuesto, como dice Yasnaya, ahí no está la verdad, porque eso no existe. Cada quien está construyendo su propia versión de la verdad, como ellos mismos lo hicieron en el siglo XVI, y ya me desvié de la pregunta principal. No, no te has desviado tanto, Margarita, porque esto me permite voltear a ver a Marta Atzin y preguntarle, bueno, está este panorama, está este ejercicio que desarrolló Margarita, habla de que resulta aún complejo, pese a toda esta conciencia que hay en la historia y entre los especialistas, desarraigar ciertas formas, ¿no? Hacerse a un lado y entrarle de otra manera a la historia. ¿Por qué, Marta? Sí, es interesante porque creo que eso también tiene que ver con la documentación que nos llega a las historiadoras, a los historiadores, ¿no? A las crónicas, como bien decía Margarita, ¿no? Y Yasnaya, documentación que también de la época que es escrita por hombres, ¿no? Y que, bueno, finalmente, por ejemplo, para el caso de Juana, ¿no? Pues la mayoría de las crónicas que hay, pues son o hechas para el rey Fernando el Católico, ¿no? Para su papá, que también la llamaba loca, o para su esposo Felipe el Hermoso, ¿no? O su hijo, ¿no? Entonces, bueno, o la cuestión de los comuneros también, ¿no? Que en algún momento la llegan llegan a criticar ese concepto de loca, ¿no? Porque también buscaban en ella pues una autoridad que les iba para sus propios intereses, ¿no? Pero que después cuando Juana no quiso acceder a ellos, pues bueno, vuelven a decir que está loca, ¿no? Entonces, bueno, y son esas fuentes de la época, ¿no? Las que empiezan a construir ese concepto y esa idea, ¿no? Y luego nos llega a las historiadoras, a los historiadores, ¿no? Y bueno, y en algunos casos, pues mucha gente pues ha repetido esos conceptos, ¿no? De la documentación sin ojos críticos, ¿no? Y creo que gracias, pues, bueno, ahora a nuestra, pues sí, como a esta realidad colectiva en la que vivimos actualmente, ¿no? A estas nuevas preguntas de estudiantes, de nosotras como mujeres que también vivimos en la academia, como bien dice Margarita, que también es muy, bueno, es fuerte, ¿no? Esta cuestión de los hombres y todo esto, ¿no? Pero que finalmente, pues, nos están ayudando también, pues, a revertir todas estas ideas y también a sacar,
pues una nueva historia, ¿no? Un diálogo también con estas nuevas generaciones en las que estamos insertas, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Muy interesante y se podría decir que hasta grave, Yasnaya. Hace unos días leía un dato, no me viene bien a la memoria las cifras, pero donde se hablaba de los premios Nobel de Ciencias que se han entregado en física, química, y donde solo 29 mujeres lo habían obtenido a lo largo de 100 años de estos reconocimientos. Esto también es una parte de la ciencia, pero que en las humanidades está presente. Sigue siendo difícil desarraigar, hacer a un lado estas formas de trabajo, estos pues prejuicios, Yasnaya. Claro, sí, yo creo que son como funcionales al patriarcado, ¿no? Y van a seguir siendo difíciles, pero por eso creo que una trinchera importante de la lucha antipatriarcal tiene que ver con las narrativas y el control de ellas. ¿Quién narra? ¿Quién es la voz narrativa? ¿Quién está comandándola? ¿No? Entonces ahí hay una disputa importante que las mujeres estamos dando. Antes que nada, nosotros queremos agradecerle a Yasnaya Aguilar el enorme esfuerzo que está haciendo para acompañarnos en esta edición de Entrecruzamientos. Se encuentra en su comunidad, en la sierra oaxaqueña, y ya sabemos que en nuestros países las comunidades indígenas no siempre cuentan con las mejores maneras de comunicar, y sin embargo, Yasnaya, muchísimas gracias por este esfuerzo que estás haciendo para acompañarnos en esta plática y para abordar este tipo de reflexiones que siguen. Aquí hasta hablaríamos de otros marginados, ¿no? Otras comunidades que también han sido olvidadas a lo largo de la historia. Yas, te preguntaría también sobre esta manera de acercarte a Malintzin. No se puede decir que sea, como decían hace unos momentos, ni la historia verdadera, pero tampoco la visión de los vencidos. Es una mirada que se tiene que construir con urgencia, por decirlo de esa manera. Sí, a mí a raíz de un comentario que hizo en algún momento Federico Navarrete, me impresionó mucho. Bueno, por un lado tenemos estas fuentes escritas y hay como un entusiasmo siempre por el archivo y pensar que lo escrito es inamovible y es prueba irrefutable, ¿no? Como si no tuviera una intención y un contexto, como dijo Margarita, o sea, que se escribe para alguien, ¿no? Con una intención. Entonces, el hecho de que Malintzin haya tenido un papel tan importante y que apenas sea nombrada en las cartas de relación de Cortés y sea nombrada a veces para responsabilizarla de cosas como lo que sucedió en Cholula, es muy sintomático. Entonces, ¿qué otras maneras tenemos cuando se niega? Porque hay una gran historia de escritura en Mesoamérica, pero cuando eso también se combate, queda en otros tejidos esa información. Y justamente, pues escribía un poco de eso, ¿no? De cómo al hablar con mujeres indígenas que han interpretado el papel de Malintzin en las danzas, lejos está de ser una figura rechazada o una figura que se narre como traidora, si no, no sería un honor interpretar a Malintzin en la danza. Entonces, en esas danzas queda si no una historia narrativa, un relato, sí están los signos de la lectura de su figura, ¿no? En muchos pueblos, muchas familias inscriben a las niñas, incluso recién nacidas o que están todavía en el vientre, ¿no? Para que en algún momento puedan hacer la manda de bailar ese papel en esas danzas. Entonces, me interesa mucho, tal vez se puede hacer un análisis semiótico más complejo de eso. Entonces, ahí hay una prueba para mí muy importante de que la idea de que Malintzin es una traidora, si lo fuera, no podría ser algo que se anhele ejecutar, ¿no? Pues encarnar. O sea, se vuelve a encarnar esa mujer y eso queda en esos sedimentos, y entonces las danzas pueden ser esos textos que nos devuelven y nos dicen, no, eso no es lo que la historia ha dicho que es. Aquí cambiaría un poco el sentido de la pregunta, de la reflexión que te pediría.
la historia de Juana de Castilla se ha escrito desde la visión de los ganadores, ¿no? De los supuestos triunfadores de estos procesos. ¿Cómo te acercas tú a ella? Sí, gracias. Sí, pues en realidad, bueno, en primer lugar por las investigaciones nuevas que se han hecho, ¿no? En diversos archivos, ¿no? También, y bueno, y con estas nuevas preguntas, ¿no? Y por otro lado, también me parece que un elemento importante que creo que es algo interesante del texto, ¿no? Es contextualizarla en la querella de las mujeres, ¿no? En este movimiento intelectual, ¿no? De Christine de Pizan, que es una mujer que escribió un libro en el siglo XV, ¿no? Muy interesante, que se llama La ciudad de las damas, ¿no? Y que a partir de, bueno, de estas ideas que Christine de Pizan puso en este libro, ¿no? En contra de la idea que se tenía de que las mujeres eran inferiores a los hombres, ¿no? Ella en este texto como que construyó una ciudad de diferentes mujeres, ¿no? Desde algunas, incluso algunas musas, algunas gobernadoras, etcétera, ¿no? Y que, bueno, resaltó su papel importante en la historia, ¿no? Y creo que bueno, Juana, al formarse en este contexto, ¿no? En la querella de las mujeres, debido a que la corte de su madre, ¿no? de Isabel la Católica, bueno, pues tenía muchísimas mujeres que habían estudiado, que sabían latín, que leían estos textos de Christine de Pizan, ¿no? Y bueno, que fueron muy importantes. Y creo que eso también, bueno, el ver no solamente lo que han escrito, ¿no? Los hombres, ¿no? de la época de Juana, sino que también contextualizarlo con la querella de las mujeres y ver cómo utilizaban las propias mujeres estos textos, ¿no? O estas ideas, ¿no? De Christine de Pizan, ¿no? Para también defenderse y resistir, ¿no? Ante esos, de alguna forma, esos motes que les ponían estos hombres y que querían de alguna forma hacerse de su gobierno, hacerse de su toma de decisiones, de su participación política, ¿no? Pues también creo que es algo que me ayudó también a reflexionar acerca de este contexto y ver que por un lado sí estaba esta cuestión, estas relaciones desiguales, ¿no? En la época, y que los hombres, bueno, y en el caso de su padre, de su esposo y de su hijo, ¿no? Que le querían quitar su participación política. Por otro lado, también vemos pues cómo resistían estas mujeres en estos contextos a partir de estas figuras, ¿no? A partir de la obra de Pizan, a partir también, por ejemplo, bueno, hay una cosa muy interesante sobre también del teatro, ¿no? Que había en la época donde se volvían a tomar las ideas de Christine de Pizan, ¿no? Y que son cuestiones muy importantes, pues, para también contextualizar a estas mujeres de aquella época, ¿no? Pues ahora nos toca irnos a otro puente. Muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en esta edición para hablar de 1521, un atado de vidas, esta colección editorial. Como ya saben, nos acompaña Yasnaya Aguilar, Marta Zimbaena y Margarita Kosich en estos trabajos que han estado desarrollando para esta colección. Quédense con nosotros, que ya estamos a unos minutos, vienen las conclusiones y también no creas, Margarita, que se nos va a olvidar que sigues tú en este turno. Quédese con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta edición de Entrecruzamientos, hablando de esta colección editorial 1521, un atado de vidas.
Nos acompaña Marta Atzimbaena, Margarita Kosich y Yasnaya Aguilar, a quienes agradecemos que nos platiquen de los trabajos que han estado desarrollando para esta colección editorial, que además aparece dentro del material de lectura de la UNAM. Ya hablaremos al respecto en esa parte. Margarita, nos quedamos contigo porque sí es interesante ver cómo entre la visión de los vencidos, la visión de los ganadores, esta historia verdadera que no termina siendo verdadera de ninguna manera. En el caso de los tlaxcaltecas también, y las princesas tlaxcaltecas también tiene como sus propias características, ¿no? Porque aquí, como decíamos en algún momento del programa, se ha visto a la cultura, al pueblo tlaxcalteca como el gran traidor, cuando hay otras versiones, otras maneras de acercarse a esta historia. ¿Cómo haces tú para aproximarte a estas princesas tlaxcaltecas, Margarita? Bueno, yo creo que hay que agradecer que las mujeres, las princesas tlaxcaltecas no estuvieron en el ojo de mucha gente por mucho tiempo y no sufrieron todo lo que ha sufrido el personaje de Malintzin, porque eso también nos permite acercarnos a las mujeres tlaxcaltecas a pesar de que son mujeres, dirían en el siglo XIX, y a pesar de que son traidoras. O sea, ellas tendrían como los dos grandes pesos de la traición y de ser mujeres. Entonces, que no hayan sido estudiadas a fondo nos permite también acercarnos a ellas de una manera diferente y ponerlas y contextualizarlas. Yo, el ejercicio que hice en este escrito fue aproximarme a ellas a través de una combinación de textos alfabéticos y textos pictográficos. Y yo les estoy dando la misma importancia a los dos documentos y no uso solo los documentos pictográficos para ilustrar estos eventos, sino por el otro lado, son otra evidencia. Que eso ha sucedido mucho, que los historiadores han usado, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, que es donde tenemos muchísima presencia de estas mujeres, para ilustrar los eventos que pasaron en el siglo XVI, pero no como una fuente para interpretarla y llegar a estas otras versiones de la conquista. Y además el lienzo de Tlaxcala es un documento donde los mismos tlaxcaltecas se posicionan como vencedores y están haciendo su versión de la conquista, así como hizo Bernal Díaz su versión de la conquista, así como hizo Cortés su versión de la conquista, así como Alvarado hizo su versión de la conquista. Y ver tanta presencia de mujeres, por supuesto, a mí me llama mucho la atención y me recuerdo del otro documento, el Tellerianus Remensis, donde está la imagen de una mujer escriba. Y esta imagen, aunque sea la única de una mujer escriba, nos permite abrir la puerta para pensar que existían mujeres escribas. Seguramente no era la mayoría, porque ya sabemos que no era la mayoría, y seguramente eran solo mujeres de la nobleza, puede ser. Pero es importante darle vida a estos personajes, y seguramente por eso le dan tanta importancia a las mujeres en el lienzo de Tlaxcala. Y las mujeres en el lienzo de Tlaxcala aparecen, no solo aparece Malintzin, que ese es otro error también de los historiadores durante todos estos siglos. Cada vez que ven a una mujer en una pictografía dicen que es Malintzin, y por supuesto que no es así. Entonces ahí están callando muchísimas otras presencias de mujeres importantes. Entonces empezar a darle esta posición a las mujeres, a todas las mujeres que aparecen en el lienzo de Tlaxcala es muy importante porque no todas son Malintzin. Y entre estas está una de las láminas del lienzo de Tlaxcala donde está la alianza matrimonial. Entonces yo lo que hago en este libro es hablar sobre la manera en que se hacían las alianzas matrimoniales en España y en Mesoamérica, y tratar de jugar con lo que estaban pensando los españoles de qué era una alianza matrimonial también, y verla igual de importante que cómo se veía en España, como se veía en Mesoamérica, que era la manera de hacer familia, de emparentar. Y esto es para derribar esa idea de que los tlaxcaltecas son traidores y dieron todo el reino por baratijas y espejitos. Y entonces uso otras fuentes escritas también por cronistas indígenas
que mencionan todos los dotes que tuvieron que dar los españoles a los tlaxcaltecas, que también se olvida a los historiadores mencionar esto. Entonces eso aporta a que dejemos de ver a los tlaxcaltecas como unos traidores, y además empezando porque en el siglo XVI no existía ni México ni Guatemala. Existían muchísimos pueblos mesoamericanos, que unos eran aliados y otros eran enemigos, como sigue sucediendo lastimosamente. Entonces, esto de las fronteras es más bien un traslape que tenemos, un calco que estamos haciendo del siglo XXI al siglo XVI sin contextualizar. Entonces, recuperar estas visiones en las mismísimas fuentes que se han usado nos ayuda a pensar que no son ni traidores, ni vendieron nada, y que todo era una alianza, y empezó con una alianza matrimonial entre estas mujeres princesas tlaxcaltecas, las más importantes de la comunidad, y los 5 principales capitanes españoles. Incluso en algún momento se les podría ver como triunfadores, si tomamos en cuenta todas las canonjías que lograron, la presencia que tuvieron en otros territorios, precisamente a partir de la manera que negociaron con aquellos españoles. Margarita, seguimos contigo para ya entrar a esta última parte. Sin duda, acercarse desde esta perspectiva a la historia de las mujeres cambia la manera de entender la historia de la conquista. Sí, por supuesto, y espero que cambie. Yo creo que hay mucha gente que a pesar de estos nuevos enfoques y a pesar de, hay muchísima gente, hay muchísimos archivos en comunidades indígenas que están siendo investigados por los mismos pueblos, que eso es genial. La gente que estamos haciendo academia ahora ya no venimos de las grandes élites, como dije, ya hay muchísimas mujeres, ya no somos de ese estrato social que se hacía academia en el siglo XIX y XX, y estamos buscando otras respuestas y estamos haciéndole otras preguntas a estos documentos. Ya no solo nos interesa ir al archivo de Sevilla, que esto es muy importante visitarlo, pero se están abriendo muchísimas puertas, y como dice también Yasnaya, abrir nuestra cabeza de académicas para ver otro tipo de documentos, la tradición oral, las danzas, esa manera en que ella está entrelazando todos los documentos que utiliza es sumamente importante para crear otras versiones de estas historias. Todos los documentos y todo ese legado que aún podemos ver y encontrar en las comunidades. Yasnaya, se contaría de otra manera la historia de la conquista a partir de esta perspectiva. Sí, yo creo que se contaría no solo de otra manera, sino de otras múltiples maneras, y empezar a ver la historia como bajo un caleidoscopio, ¿no? ¿Qué pasa si me pongo estos lentes? ¿Qué me pasa si me pongo estos otros? ¿Qué me revela si pongo estos otros que me hacen verlo 3D? Este otro lente, ¿qué me revela? Y entonces ver todas las capas, porque la realidad es así, nunca es ni lineal ni simple como lo cuenta la historia oficial. Sí, yo creo que sí. Es muy importante estas nuevas preguntas, ¿no? Para llegar a, como bien decía, ¿no? Un diálogo, ¿no? Con diversas perspectivas, ¿no? Y que le debemos tanto a nuestros estudiantes, también a los pueblos, ¿no? Bueno, y que ellos mismos también están haciendo sus propias historias, como bien han comentado, ¿no? Y que creo que pues sí, que es muy importante, y bueno, y pues que es este esfuerzo que hemos hecho, ¿no? De manera también colectiva, en equipo, ¿no? Pues también da nuevas respuestas y bueno, estos entrelazos, ¿no? De historias, de diferentes trayectorias, ¿no? Para dar un nuevo panorama, sí. Yasnaya, ¿y cuáles crees que sean los desafíos, los retos a seguir, los caminos a seguir en estas miradas historiográficas? Bueno, yo creo que ahorita un reto que yo veo es que en este contexto político hay otra vez un reforzamiento del nacionalismo mexicano, donde se habla de ponderar las narraciones de los pueblos indígenas, pero sigue viéndose desde una sola visión, es una historia muy peculiar, pero ese reforzamiento del nacionalismo mexicano
me asusta un poco, la verdad. Ese es un reto, ¿no? El otro reto es, como dice Margarita, ¿no? La importancia de abrirse a los diferentes tipos de fuentes. Y ese es otro reto. Y el otro, yo creo que es la enseñanza misma, ¿no? O sea, las escuelas han sido esos bastiones donde se enseña que Marlene Sina es una traidora. Y entonces, ¿cómo hacemos que sea otro tipo de enseñanza de eso? ¿No? Yo creo que hay mucho trabajo ya para poner nosotros múltiples mentes, pero cómo llegamos a donde se replica la ideología del Estado por medio del Estado. Pero se podría decir, Margarita, que cuando menos están dados los primeros pasos. ¿Qué piensas? Sí, definitivamente este siglo XXI y esta conmemoración nos abrió los ojos a muchísima gente. Pues en Noticonquista nos fue muy bien, como este sitio de internet noticonquista.unam.mx, donde colaboraron muchos académicos y muchas académicas, y nos escribían las y los investigadores diciéndonos: yo quiero escribir en Noticonquista, porque se daban cuenta que era un espacio que estaba siendo leído por otras personas a quienes normalmente no nos dirigimos. Nosotros, yo creo que en Noticonquista tuvimos mucha suerte y pudimos hacer muchísimos proyectos, no solo la página. También hicimos un videojuego donde donde la gente puede descargar el videojuego en su celular, que se llama Yaopan. Es totalmente de acceso libre, no tienen que pagar nada. Y ahí en ese juego es la versión tlaxcalteca de la conquista, o una de estas versiones tlaxcaltecas de la conquista, y van a poder jugar como una princesa tlaxcalteca guerrera, porque ese es un rol que no se nos enseña, pero que existió, y un capitán tlaxcalteca del ejército. Entonces, darle también pues presencia a estos personajes secundarios, normalmente pensados como secundarios, y quitarles ese rol a Hernán Cortés o al propio Moctezuma, porque nos han contado la historia desde el centro y son muchísimas otras historias. En Noticonquista también dentro de poco vamos a lanzar unas cápsulas radiales que trabajamos con 10 radios comunitarias. Por favor, escúchenlas, porque es la versión también de cómo se ve en varias radios comunitarias de México y Guatemala la conquista, esto que nos han enseñado con mayúsculas, cómo sería sus comunidades si nunca hubiese habido conquista. Y pues se las recomiendo muchísimo. Y esos diálogos fueron gracias a estas conmemoraciones. Así que creo que si seguimos haciendo academia como la hemos hecho, vamos a fracasar. Y esto es un ejemplo. Esta conmemoración nos enseñó a nosotros, a los que hacemos historia del siglo XVI, que tenemos que acercarnos a otros públicos de otras maneras. Y eso es lo que persigue esta colección editorial que viene dentro de estos materiales de lectura que publica la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones de la UNAM, y que en este caso es el título 1521, un atado de vidas, donde está el título de Yasnaya Aguilar, 3 veces en clave Malintzin, 9 aproximación a su figura. También está Princesas Tlaxcaltecas, su palabra y su guerra, de Margarita Cosici, y también Juana y Castilla, entre 2 dinastías, de Marta Atzin Baena, a quienes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición de Entrecruzamientos para hablar no solo acerca de estos libros, sino de la historia en general y de la manera en que las mujeres comienzan a ser abordadas en este caso. Yasnaya, muchas gracias por acompañarnos y de nueva cuenta, 1000 gracias por ese gran esfuerzo que desarrollaste para estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, Yasnaya. Margarita Cosici. Gracias por la invitación y es un gusto hablar siempre con Yasnaya y con Atzin y con Jesús. ya me iba a sentir mal si no me mencionabas, ¿eh? Perdón. Marta Atzin, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a todas y todos. Perfecto, de esta manera concluimos con esta edición de Entrecruzamientos, hablando de esta colección editorial, Un atado de vidas 1521, que nos acerca, sobre todo, en este caso abordamos la manera en que nos acerca a personajes femeninos fundamentales y que pues, no se habían tomado en cuenta en el pasado.
En esta edición de Entre Cruzamientos, un programa del Departamento de Información Cultural de Radio Educación, participamos en la elaboración del guión Alejandra Elel Miranda, en la asistencia Claudia Guzmán, musicalización a cargo de Rosa Moreno, redes sociales Roberto Hernández, en la realización Carla Núñez, en la coordinación general Gladys Peña y lo acompañó en los micrófonos Jesús Alejo Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Siga este material de lectura, sin duda muy interesante, 1521, un atado de vidas, publicado por la UNAM. Hasta pronto. Entre Cruzamientos. Porque el arte se escucha, se siente, se prueba, se respira. Entre Cruzamientos. Un diálogo entre usted y la cultura.